Entonces, hoy día vamos a partir con sistemas o estructuras moleculares que se han sintetizado ya. Y bueno, y estas van a estar centradas principalmente en el tipo de preparación que tengamos o de la función que cumplan cada una de estas estructuras. ¿Ya? Entonces, primero nos vamos a centrar en estructuras que se han centrado en la química del host-West o química receptor-sustrato o receptor-huésped, ¿ya? Sistemas que están entrelazados mecánicamente, ¿ya? Máquinas moleculares y pinzas moleculares. Y entonces eso lo vamos a ir viendo de a poquito. Y la idea es que vamos viendo esto y si podemos acompañarlo con un paper, va a ser lo ideal, ¿ya? Hoy día nos vamos a centrar en lo que es la química receptor-huésped o la química host-West, y de esto nosotros ya hemos visto algunos ejemplos, ¿cierto? Vimos ejemplos más bien biológicos, ya de los ejemplos o de la inspiración biológica que vimos, cuáles tenían esta química. ¿Una enzima de su sustrato? ¿Ya? Los que formaban las redes cristalinas, los hidruros metálicos. ¿También? Y tendríamos como, y entrelazados. ¿Algún ejemplo de entrelazado? El DNA, ¿o no? ¿Ya? El DNA, ¿cierto? Las proteínas también, cuando formamos la alfa La hélice, diferente, ¿ya? la diferente estructura de la proteína. Claro. Y máquina, bueno, ya hablando como un sistema más avanzado. Ya aquí no vamos a llegar a sistemas tan avanzados como como el funcionamiento de la polimerasa, ¿ya? Pero algo simulado. Y en pinzas vamos a ver tijeras. Dentro de los temas, o sea, tipos que vamos a ver calixareno, ya ciclodextrinas, están como centrados en la química host-West. Entrelazados hay varios más, bueno, que están los catenanos, nudos moleculares, rotaxando, helicato. ¿Ya? Y en esto, bueno, cuando veamos las máquinas moleculares, vamos a ver lo del músculo molecular, eh, lo del nanocar también, y algunas piezas también ahí vamos a ir viendo, a ir avanzando. Hoy día nos vamos a centrar en lo que es química host-West, ¿ya? Y dentro de esto, los receptores más comunes, o las moléculas que funcionan como host, más comunes son las ciclodextrina, ¿ya? Los calixareno, porfirinas, etercorona, criptofando, zeolitas, COF y MOF, son los que nos vamos a centrar. ¿Ya? ¿De estos conocen algunos tipos de estas moléculas? ¿O les suenan de algo? Sí, la ciclo, la ciclodextrina, la verdad no cacho de que... Las porfirinas también. ¿Ya? La La protoporfirina, creo que es protoporfirina 9, la de la hemoglobina. Y ¿Ya? también tenemos el caso de ay, ¿cómo se me fue el nombre? El de cobalamina, que la cobalamina también, que es la vitamina B que había comentado en la clase, también tenía protoporfirina, pero tenía magnesio como centro metálico. Y ahí se generaba un enlace, o sea, un complejo de coordinación. Ya, casi todas las moléculas que tienen bueno, metales de transición dentro del organismo, la mayoría están con porfirina, ¿ya? Entonces esta nos vamos a centrar, bueno, hoy día creo que no la puse en la diapo, ahora me estoy acordando, así que vamos a ver cuando llegamos si no la retomamos la clase que viene, ¿ya? Zeolita, ¿han escuchado hablar de eso? Sí, pero por algo nada que ver. Una vez le vendieron a mi abuela para que se hiciera agüita con cebolita, en polvo, y yo casi me muero. Agüita con zeolita.
Sí, y en polvo. Yo leí que era súper peligroso inhalarla cuando estaba en polvo. Y le quité el tarro con cebolla. Ah, bueno, o sea, hay hartos remedios que dan ahí que no, bueno, que no tienen idea qué puede hacer, pues. El año pasado creo que fue que había, no, o el antes pasado, que andaba uno de como en el, bueno, el día 2, un médico que hacía tomar cloro. Ah, el Profe. médico chanta, sí. Sí, apareció en el matinal. Sí, y algo así como hidróxido de cloro, ¿no? Sí, era Sí, como tomarse un hipoclorito, así, con un vaso de ayuno en la mañana. Yo conozco una monjita que tiene a todo su convento en un pueblo en Argentina tomando hidróxido de cloro. Y lo hacen así como precipitar, no sé qué le hacen y se lo toman. Y se lo ponen en las heridas. Yo les digo las monjitas radioactivas. Bueno, a lo mejor en una herida, bueno, depende de la dilución, que la concentración puede ser, pero tomarlo. Sí, Hay pues se unos lo que toman. llaman como cianuros también, así como bien, bien chanta en realidad. O sea, y uno cuando sabe, bueno, y hay que ir tratando de explicarle a la gente, porque aparte si les dan como un espacio, por encima de la tele o en un matinal que ve como mucha gente, la gente que no sabe igual les cree. Bueno, el año pasado andaba una lista como de pH también, como para lo del COVID. Y decía como pH 18. Una que me mandó mi tata a propósito. pH 18, o sea, pH que no existen, y como todo tergiversado, porque tenían como, no sé, todos los cítricos con pH básico. Sí, sí. Ya ahora nosotros lo vamos a ver desde el punto estructural, ya no va a haber como aplicaciones todavía, ya, pero bueno, ninguna de ese estilo. Ya como sabiendo, no vamos a tener ese tipo de aplicación. Ya, bueno, sí las había escuchado hablar de la ciclodextrina, que es con las que vamos a partir. Ya, y la ciclodextrina, bueno, son anillos, ya que están formados por azúcar. Ya, no llegan a ser un polímero, porque son unidades como menos monómeros, ya, pero están todos, van a formar un ciclo a través de varias moléculas de azúcar, principalmente o centrado en la amilosa, ¿ya? O en el alfa-D-glucopiranósido, ¿ya? Para que sean ciclodextrinas, ya tienen que tener 5 o más unidades de este monómero. Y estos anillos forman una forma, o van a adquirir una forma cónica, ¿ya? Que va a ser de este tipo. Y también, bueno, una de las aplicaciones más comunes, empleando la química Hoss-West, que en este caso vamos a tener un anillo que va a ser cónico, por lo tanto, ¿cómo podría actuar? ¿Como Hoss o como West? Jos. Como Hoss, ¿cierto? Y principalmente, dependiendo de los grupos que tengamos, o los grupos que nos quedan, nos van a quedar una característica, grupos funcionales hacia afuera y otros hacia adentro, ¿ya? Entonces, en este caso se utiliza principalmente para capturar moléculas hidrofóbicas, ¿ya? Y por el exterior va a ser hidrofílica, por lo tanto este va a ser un sistema prácticamente soluble en agua, ¿ya? O va a actuar como una forma también, se forman micelas también como en este sentido, porque también tenemos una parte hidrofóbica, ¿ya? Y las tres más comunes, ¿ya? Son la alfa, ciclodextrina, la beta y la gamma. ¿En qué se diferencian? Principalmente en el número de anillos de azúcar que tengamos, ¿ya? Que va a ser 1,6, 1,7 y 1,8, dependiendo de la que tengamos. ¿Ya? Y en este caso, bueno, aquí está el ejemplo, tenemos la alfa, la beta y la gamma, y van a tener tanto el cono que formen va a tener una distancia o un tamaño específico, y también el diámetro, entonces de este tipo vamos a poder tener moléculas hidrofóbicas ya con un tamaño característico, que va a poder entrar ya y alojarse dentro de la cavidad que tengamos en nuestra ciclodextrina. ¿Alguna duda o algo que quieran acotar? Por mi parte no, profe, gracias. Ya, y ahora vamos a ver, dependiendo de la estructura, acá tenemos, vamos a hacer el ejemplo de la alfa ciclodextrina. Ya tenemos la alfa de glucopiranosa, que se van a unir 6, ¿cierto? Para formar esta ciclodextrina,
y vamos a tener un grupo hidrofóbico, que van a ser, en este caso, los anillos, van a ser los hidrofóbicos, y van a quedar los oxígenos, o sea, los grupos hidroxilos, hacia afuera, y que va a ser la parte hidrofílica. Entonces, si nos quedan estos anillos, ya, como en la parte de adentro, ¿qué tipo de interacción podría tener el WES con la ciclodextrina? Podría tener interacciones de puentes de hidrógeno, como también Bueno, pero no van a, en esta molécula, ¿qué podría formar puentes de hidrógeno? los hidrógenos de los grupos OH del centro. Los hidroxilos, ¿cierto? Pero es que, si se fijan, bueno, tienen que verlo como todos los OH quedan hacia afuera, ¿ya? Ah, ya. Entonces va a quedar, si bien aquí se ven como en el centro, pero van a estar como en la parte superior. Ah, ya, Van a quedar como así. Si se fijan acá en la figura, donde está la parte hidrofóbica, ya que van a ser los anillos, y los OH están por fuera. ¿Ya? Entonces esa es la parte hidrofílica, por eso lo podemos introducir en sistemas acuosos. Profe, ¿podrían haber interacciones electrostáticas? Van a haber interacciones electrostáticas, pero más bien con la parte externa, no dentro como dentro de la cavidad que va a generar. O vamos a poder, a través de interacciones electrostáticas, también podríamos sellar el sistema, o va a impedir que salga nuestra molécula. Las ciclodextrinas generalmente se utilizan como un transporte, ya como es de fármaco, una de las aplicaciones que tiene. Entonces, si tenemos un anillo, ¿cuál va a ser como la interacción más posible que podemos tener? ¿Y un dipolo? ¿No? Dependiendo de la molécula que tengamos, ¿cierto? Pero en este caso, una de las más habituales, o la más probable, va a ser por interacciones pi, ¿cierto? Tenemos un anillo aromático hacia adentro. ¿Alguna duda? Por mi parte no, profe, estoy clarito. Ya. Chiquillos, el chat no lo veo, entonces mejor prefiero que me hablen. ¿Ya? Que aquí veo una que había en el chat, pero no sé de cuándo fue. Que no escuchó, no sé qué parte no escuchó, que es Rocío. Sí. No, por lo menos yo escuché, así que... ¿Ya? ¿Rocío era de la parte de la materia o de cuando estábamos hablando antes? Creo que la Rocío está tratando de hablar, pero no se oye. Dice que ¿Se eso escucha? quería saber. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ah, ya, es que lo que pasa es que quería saber eso, que si se había escuchado lo que había dicho, porque yo había dicho interacciones pi, pero no sabía si se había escuchado entre todos. No se escuchó. Ah, ya, pero ahora sí A es lo que que queríamos llegar. ya será mi duda. Ya, entonces, bueno, ahora todo claro de esto. ¿Alguna duda? Porque vamos a continuar ahora con los calixarenos. Profe, yo es que, o sea, pensaba en interacciones pi porque es un anillo, pero no se me ocurre porque se supone que es un anillo que está formando un círculo y va a estar algo en medio. Entonces va a ser como una interacción H to face, porque Bueno, no creo que pueda ser face to face, dependiendo, siendo... dependiendo de las características de la molécula que estemos introduciendo. O sea, las interacciones pi no van a ser en sí
con la misma ciclodextrina o entre ellas, sino que podrían ser con la molécula que estemos recibiendo en el centro. No, no sé si entiendo, pero es que como pensando como en un círculo, no se me imagina que acá en medio algo pueda formar una interacción pi, como que no. Es como muy teórico, probablemente, ¿no? O sea, Bueno, pero tenemos varios tipos de interacciones pi. Entonces eso, podría ser head to face, tip shape, dependiendo de la molécula que tengamos. Y bueno, y principalmente también van a haber interacciones de hidrofóbicas y hidrofílicas, para cerrar y para abrir el sistema. Profe, acá tengo una duda. La interacción principal, entonces, ¿serían las interacciones pi? La principal va a ser de hidrofóbico o hidrofílico, ¿ya? Bueno, de principio que adentro solo va a contener algo hidrofóbico. Ya que va a poder entrar y que no va a través de, con estos OH, no va a salir hacia afuera, o sea, se va a quedar retenida en el centro del anillo. Y si se fijan, tenemos los hidroxilos por los dos lados. Entonces esto también los hidroxilos van a actuar como una puerta, ¿ya? Que se pueden abrir o cerrar para recibir a la molécula y para contenerla. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Entonces, en el caso de bueno, tenemos las ciclodextrinas, que tenemos un ciclo que va a ser cónico, y si les digo cálix areno, ¿con qué lo podrían asociar? Beta-caroteno. Con Pero no sé si está bien. beta-caroteno. ¿Ya? ¿Y se Calcio, acuerdan no sé. cómo el beta-caroteno? Ay. El beta-caroteno son varios anillos también, pues son varios anillos aromáticos. ¿Ya? ¿Pero tienen alguna forma específica? ¿Son planos? Sí, creo que sí. Se supone que es como una cadena bien larga que tiene doble enlace. Debiera ser plana. Ya. Bueno, en este caso, bueno, con el beta-caroteno, ¿por qué? ¿Por la terminación o...? Sí, la verdad es que solamente lo pensé por la terminación. El nombre es por la terminación, ¿ya? Pero es una suma de dos palabras, ¿ya? Primero, bueno, el cálix areno viene del latín de cálix, ¿ya? Entonces, estas moléculas que vamos a formar van a tener todas una forma de cáliz, ¿ya? Va a ser como un vasito. Entonces vamos a tener igual que va a ser cónica, pero vamos a tener también como la base de una copa, ¿ya? Y está formado por grupos arenos. Por eso se llama cálix areno, ¿ya? También va a tener una forma cíclica, ¿ya? Y dependiendo del número de monómeros que tengamos, va a ser también el número del nombre que va a adquirir este cálix areno, ¿ya? En este caso, si sería un cálix 4 areno, vamos a tener 4 unidades de areno, que sería en este caso, ¿ya? Estos van a ser los arenos, y en este caso también vamos a tener interacciones hidrofóbicas, también tenemos grupo hidroxilo, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Y bueno, en este caso, en las ciclodextrinas íbamos a alojar a ciertas moléculas hidrofóbicas, pero en este caso, de los cálix arenos, los WES son principalmente moléculas iónicas. Ya en este caso igual vamos a tener interacción electrostática, pero no se va a cerrar de esa forma. Y generalmente, bueno, vamos a captar iones sodio dependiendo del tamaño que tenga o del número de arenos que estemos formando. Va a ser el ion que vamos a poder captar. ¿Ya? Y en este caso, tenemos el ejemplo, que no sé si se fijan, esto lo ven como una copa o no lo llegan a ver como sí.
Sí, profe. ¿Ya? En este caso tenemos el 4 calixareno, que es el mismo ejemplo que teníamos antes, que está acá, que tenemos 4 arenos, ya que a través de la reacción ya no vamos a tener hidroxilo, sino que grupos aminos, y están alojando en este caso a una molécula de fulereno, en este caso un fulereno C60, que está compuesto por 60 anillos, ¿ya? De ciclos, bueno, hexano, ¿ya? De carbono. Y si se fijan, a diferencia de la ciclodextrina, esto no entra completamente, sino que va a quedar como una cesta, ¿ya? Como que va a entrar una parte y vamos a tener dos tipos de interacciones. ¿Qué tipo de interacciones podríamos tener acá? También podríamos tener interacciones pi también, porque si tiene anillos aromáticos, Tenemos interacciones pi, y si se conocen el fulereno o no, no. ¿han oído hablar del grafeno? Sí. Ya. ¿Cómo es el grafeno? Va a ser una monocapa, ¿cierto?, de grafito. O sea, va a estar lleno de anillos, o va a ser una superficie con muchos anillos, o ciclohexano, ¿cierto?, juntos. El fulereno está compuesto de la misma forma, pero tiene una forma esférica. En este caso también vamos a tener anillos hexagonales, pero tenemos uno o dos, dependiendo del número que tengamos, para que se haga se forme la circunferencia, que son de 5. Entonces va a ser como si tuviéramos, como dobláramos una lámina de grafeno y vamos a formar una esfera. Entonces adentro también es hueco, ¿ya? Vamos a tener una superficie, una circunferencia, ¿cierto? O una esfera de puros anillos de ciclohexano o o sea, hexagonales o pentagonal. Entonces si tenemos estos anillos, que son aromáticos, ¿cuál va a ser la mayor cantidad de interacciones que vamos a tener? O la interacción más posible. Si cada uno no sé si se fijan ahí, cada uno de estos que se ven acá como triángulos, ¿cierto? Son moléculas de carbono con doble enlace, o sea, solo grupos aromáticos o anillos aromáticos. ¿Serán interacciones pi entonces? Po? Principalmente interacciones pi, y si se fijan acá también tenemos, en los arenos también tenemos ciclohexano. Por lo tanto, la mayor cantidad de interacciones, o las más probables, van a ser interacciones pi. Sin embargo, con los grupos aminos también podríamos tener algunas interacciones, puentes de hidrógeno, ¿ya? En este caso sí deberían ser con algún extremo de la molécula, pero principalmente va a estar como dominado por interacciones pi. Y en este caso también lo podemos utilizar como un medio de transporte, pero acá podríamos encapsular algo dentro de la molécula de fulereno. Ya va a ser como más cerrado aún. Profe, ¿eso podría servir, por ejemplo, para eliminar metales tóxicos de nuestro cuerpo? Sí, si lo ponemos si se fijan los metales que hay acá, bueno, tenemos plomo, cadmio, que igual son metales pesados. Gracias, profe. ¿Alguna otra duda de esto? Yo no, profe, pero se me imagina que este tipo de interacción también podría servir como para eliminar residuos de aguas, por ejemplo. También. Sobre todo, o sea, si lo vemos como en agua, como un medio para captar metales pesados, también como en agua de relave, principalmente, donde hay una mayor concentración. Gracias, profe. Y ahora vamos a ver también otro tipo de WES, ya que son los hetercorona. Y en este caso, bueno, el nombre también viene como en este caso está formado por éter, también es una suma de dos palabras, y que la unión de estos grupos éter
van a formar un anillo o que tiene una forma de corona, ¿ya? Y también va a depender el nombre que tengamos o que se le dé, dependiendo el número de grupos éster que estemos uniendo. Y también se utilizan principalmente para captar iones. Y si se fijan, dependiendo del grupo que tengamos, en este caso tenemos 4 éter, puede captar litio. Si aumentamos un grupo más, en este caso tendríamos 5, vamos a captar sodio con 6 potasio. Si se fijan, va como directamente relacionado con el tamaño que tienen los iones también. Bueno, y aquí como en resumen, ya, cómo se van a formar estos éster corona. Vamos a unir, en este caso, 2 moléculas pequeñas, formamos una más grande, ya, dependiendo de los que, el tamaño o el diámetro que le queramos dar a la cavidad, van a ser los grupos que vamos a ir uniendo. Otro ejemplo también parecido, ya, son los criptandos. Esta es la molécula que le hizo ganar como el premio Nobel a Jean-Marie Lehn, ¿ya? Que en este caso es un macrociclo, muy similar a los anteriores, pero en este caso tiene un cierre, ¿ya? O va a quedar como una, en este caso quedaría como una cripta, va a quedar mucho más encapsulado nuestro ion o la molécula que estemos capturando dentro de la molécula más grande. Es como ¿Ya? una carpita. Se fijan acá, tenemos también, es como lo mismo que el éter corona, ¿cierto? Que en este caso sería el D4, pero además tenemos otros grupos con el cual podemos cerrarlo. Se fijan, tenemos un imina que va a reaccionar con el metil y lo podemos cerrar. Entonces va a quedar como una canastita también, se podría ver así. Entonces acá también, dependiendo la base que tengamos, podríamos ir capturando diferentes iones. Y uno muy similar también, que son los criptófanos, ¿ya? Y en este caso también se utilizan para encapsulado molecular. Y uno de los usos principales se le ha dado para almacenar hidrógeno, ¿ya? En este caso también lo vamos, cómo se va a capturar el hidrógeno o cómo lo vamos a retener, va a ser por interacción directa ya con alguno de estos grupos que quedan acá. ¿Alguna duda? ¿No? Ya, y ahora los que vamos a ver son todos bastante similares, que son como del tipo de la zeolita, ¿ya? Que en este caso van a ser aluminosilicato, y que dependiendo la cristalización que tengan, vamos a tener diferentes cavidades, dependiendo cómo se estén cristalizando estos aluminosilicatos, ¿ya? Principalmente, bueno, los más utilizados van a poder capturar iones de potasio, de calcio, de magnesio, dependiendo de la cavidad que tengamos en el poro que se forme en esta zeolita. Entonces, en este caso van a ser materiales porosos. Y en este caso, bueno, dependiendo del poro, vamos a poder tener, va a caer un determinado tamaño de molécula. Y en este caso podemos contener iones o moléculas también. Y a partir inspirado también en las zeolitas o en este tamaño de poro, también se han sintetizado varias otro tipo de moléculas para, y vamos a ir cambiando moléculas y grupos funcionales o el bloque de partida, dependiendo del poro que les queramos dar. ¿Ya? Esto es algo, igual no está, este tipo de compuestos, yo creo que serán como de hace 2 o 3 décadas lo más, que uno son los COF,
¿ya? ¿Han escuchado hablar alguna vez de esto? No, Por mi yo no. parte no. Ya, bueno, el COF ya es la abreviatura, en este caso, el nombre completo se llaman Covalent Organic Framework, ya que van a ser bloques de construcción a través de moléculas orgánicas enlazadas por enlaces covalentes, ¿ya? En este caso, si se fijan, tenemos varias moléculas de partida, ¿ya? Que se van a ir uniendo a través de síntesis, ¿ya? Y vamos a ir formando moléculas más grandes. Y que estas se van también, por diferentes interacciones, van formando moléculas aún más grandes. Y dependiendo de la molécula que tengamos o el bloque de partida, esto es como está muy centrado en la química del building block, ¿ya? Y que partimos de una molécula pequeña hasta obtener una molécula más grande. Y dependiendo de las moléculas que vamos uniendo, vamos a poder dar diferentes poros. Entonces, si se fijan, tenemos uno ahí pequeñito, y acá tenemos uno mucho más grande, que va a ser el COF10. Y podemos ir cambiando también el diseño de ese poro. Y al final queda de esta forma, ¿ya? Esto es como una estructura cristalina un poco de estas moléculas orgánicas o de estos fragmentos de molécula orgánica. ¿Qué función tiene esto? Principalmente se utiliza para transporte o para contener diferentes gases, unos como de los usos más habituales para contener CO2, ¿ya? Como una solución a problemáticas medioambientales. Y una de las ventajas que tienen estos sistemas es que acá les podemos poner, ir cambiando o le podemos introducir diferentes grupos funcionales. Y con eso también hacerlo más específico a cierta molécula que queramos contener, ¿ya? O transportar. Y muy similar a esto, ya que a los COF, están los MOF. ¿Qué diferencia creen que puede tener el MOF de un COF? Que ya no son moléculas orgánicas, porque acá estoy viendo zinc, cobre, que tienen, los otros dijo que eran solo grupos O orgánicos. sea, es el set de covalente, ya, moléculas orgánicas. Y en ¿Y este caso acá tenemos son la interacciones M. no covalentes? No, ¿O en no? este caso también vamos a tener, bueno, casi Ya. covalente, pero vamos a tener enlaces de coordinación más que nada, porque la M viene de metal. Entonces en este caso tenemos Metal Organic Framework. Entonces va a estar por metal y por moléculas orgánicas. Y en este caso principalmente se forman compuestos de coordinación. Si se fijan, los metales que tenemos acá son zinc o cobre, ¿ya? ¿Qué tipo de metales son esos? Son metales de transición. Metales de transición, que forman complejos, ¿cierto? En este caso vamos a tener un enlace ya de coordinación que va a ser un poco más flexible que el de los COF, en este caso que van a ser enlaces covalentes puros. ¿Ya? Y acá también, dependiendo de las moléculas que estemos usando, también vamos a poder definir un poro determinado. Y también se utilizan para contener y transportar ciertas moléculas, principalmente gases, CO2 y hidrógeno. ¿Alguna duda? Profe, tengo dudas con la aplicación. Tanto para COF y MOF, ¿uno los podría como utilizar en la creación de filtros o de mascarillas? También, aquí le podemos poner un grupo funcional específico para que contenga alguna molécula la que queramos que, o sea, que caiga en ese poro. Profe, ¿Sí? respecto, por ejemplo, la síntesis, por ejemplo, para los COF o los MO y los MO, ¿es muy difícil la síntesis de estos materiales? O sea, de estos compuestos. No, no es tan difícil. Sí, porque, o sea, nosotros no podemos, bueno, tampoco en un periodo normal podríamos verlo en el laboratorio, pero, o sea, igual uno se hace la pregunta, si es que es muy difícil la síntesis.
Porque uno sirve una cosa igual muy grande y dije, oh, igual que difícil. Bueno, es que acá va viendo también, o sea, la de partida, si se fijan, son moléculas súper pequeñas que vamos mezclando, ¿cierto? Se le dan ciertas condiciones, bueno, acá tenemos condiciones específicas de temperatura, hay que ir variando el solvente, ¿ya? Muchas de estas síntesis son del tipo template. Mónica, ¿quería hacer alguna pregunta? Sí, profe, era parecido a lo que preguntaba el Silas sobre la síntesis. Ahí como... Aquí más que nada como para ver estos poros, ya a lo mejor la síntesis la podríamos hacer en el laboratorio. El problema es, o como lo que nos costaría un poco más, es la caracterización. Claro, como para saber si realmente obtuvimos el producto que Claro, porque acá queríamos. podríamos verlo, o sea, para ver el poro, bueno, tendríamos que hacer, bueno, técnicas de cristalización para verlo ya como en estado sólido específico. O también con microscopías, que tampoco, o sea, en la universidad hay, pero tampoco es de tan fácil acceso. Profe, ¿Sí? tocando el... ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí. Ahí. Tocando el tema de la caracterización, son las dos técnicas para ver si nos dio la síntesis, la microscopía y la cristalización. ¿No hay otra método instrumental para ver si nos dio la Eh, síntesis o...? bueno, es que bueno, podríamos tener otras técnicas, o sea, por RMN podríamos ver que estamos formando la estructura, pero para ver el poro determinado, sí necesitamos técnicas como más de microscopía. Profe, el tamaño del poro puede variar dependiendo de lo que, o sea, del metal primero y después de otro tipo de, por ejemplo, de agregados, o siempre va a ser un tamaño fijo. Es que eso es lo que nosotros vamos a diseñar para tener, si se fijan en este caso, las moléculas son súper parecidas, ¿o no? Sí. O sea, tenemos una, bueno, que va a tener dos sustituyentes, ya, que en este caso va a ser en para, y acá tenemos tres. Si se fijan, el diámetro del poro también es súper diferente. Y tenemos dos metales, en este caso, bueno, el estado de oxidación es el mismo, ya, y nos dan geometrías similares. Pero ¿qué pasaría si nosotros pusiéramos un metal, o en este caso, no sé, si pusiéramos un cobalto, que por lo general va a formar complejos octaédricos? Cambiaría la estructura. Va a cambiar la estructura, entonces con eso también el poro va a cambiar. Si se fijan, como a diferencia de los COF, casi todos tienen como el poro es hexagonal. No sé si se dan cuenta. Sí. Pero en este caso no es hexagonal. Entonces ahí podemos ir jugando y dependiendo de lo que vamos mezclando es el poro que nos va a dar. O sea, en este caso podríamos, sí, por UV nos va a dar una señal, vamos a tener señales características, pero con esas técnicas no podemos ver el poro determinado o el tamaño del poro que vamos a tener. Entiendo. Gracias, profe. Y que son como las técnicas que tenemos como disponibles en los laboratorios de docencia. ¿Alguna otra duda? ¿No, profe? Ya, entonces, de materia lo vamos a dejar hasta aquí hoy día y ya el viernes partiríamos con, o la clase siguiente, partiríamos con los de interacciones ya mecánicas, ya, o por aglomerado mecánico. Entonces, no sé si vamos a dejar de compartir.